Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues la empleabilidad y el uso de las herramientas adecuadas. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, para nadie es un secreto, ¿no? Que la empleabilidad es cada vez pues más demandada y nos habla pues de aquel potencial, ¿no? Que tiene toda persona para poder incorporarse al mercado laboral. Es esta actitud, ¿no? De claramente poder ser empleable, ¿no? Poder ser atractivo para las corporaciones. Pues bien, este potencial para la incorporación a dicho mercado laboral pasa por ser pues claramente empleable, así también como poder integrarse a un equipo de trabajo, ¿no? O incluso para ser pues promocionado dentro de una empresa. Pero tenemos que saber, ¿no? Que frente a una situación tan adversa como fue pues el 2020, muchas personas como que estamos en ese plan bajoneado, ¿no? Muchas personas tenemos esta incertidumbre y este miedo. Sin duda alguna nos trazamos pues esa línea recta en base a objetivos, en base a metas. Sin embargo, la realidad ha sido otra, ¿no? La realidad ha estado compuesta a lo largo del año 2020 con estos obstáculos, con estos baches, con estos vaivenes, ¿no? Pero es momento de cara a este 2021 justamente de volver a mirar este objetivo claro, ¿no? Propuesto en un inicio en el 2020, donde claramente teníamos pues objetivos, metas y veíamos, ¿no? A dónde queríamos llegar. Pues bien, ¿por qué nos pagan las organizaciones? Y esta es una pregunta que debe quedar muy clara para todos, ¿no? Las organizaciones nos pagan por el tiempo que le dedicamos a la empresa. Las organizaciones nos pagan por estar 8 horas sentados en una oficina o detrás de una laptop o detrás de una máquina. Pues no. Las organizaciones no pagan, ¿no? Por el tiempo que estemos dentro de una organización o sentados frente a un dispositivo móvil o sentados frente a una laptop. Las organizaciones nos pagan por generar valor, ¿no? Por dar u otorgar a las empresas este valor agregado que suma y claramente contribuya a que las empresas se posicionen en el mercado, que generen una ventaja competitiva claramente importante y que también tengan un factor diferenciador, ¿no? Sabemos que en un mismo rubro hay miles de empresas, pero ¿qué cosa es aquello que a nosotros pues nos diferencia de otras? Lo mismo pasa en el ámbito también personal, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a mí me escojan y no escojan de repente a otra persona o a otro profesional, ¿no? Pues bien, tenemos en el caso de la empleabilidad un semáforo, ¿no? Un semáforo que claramente me permite realizar la evaluación pormenorizada, ¿no? De todos aquellos factores que influyen dentro de ese ámbito de empleabilidad. Tenemos, por ejemplo, el análisis entorno, tenemos el análisis interno, ¿no? Donde claramente esto pues depende de aquel foro, ¿no? Esas oportunidades, esas amenazas, aquellas debilidades propias de cada ser humano. Que dicho sea de paso, lo podemos trabajar, ¿no? Si bien es cierto, hay pues factores que no dependen netamente de nosotros, en su mayoría sí, ¿no? Luego, ¿no? Esta parte de este análisis de entorno que se ubica en la posición roja, tenemos la parte también amarilla, ¿no? Que nos habla de aquella búsqueda activa del empleo. Y muchas personas caen en esta posición. ¿Por qué? Porque al primer no, al primer cierre de puertas, las personas tienden a bajonearse, ¿no? A decir, bueno, ya nadie me quiere, eh, nadie me llama, nadie me solicita, entonces mejor no busco nada, mejor eh, donde caiga, así me paguen poco, así me exploten, ahí voy a estar. Y no es así. Es allí donde viene justamente este concepto de autoempleo, de emprendimiento, donde claramente, si ninguna empresa nos contrata y no por falta de talento, ojo, en este momento claramente hay más profesionales que puestos para ser pues colocados, ¿no? Entonces, es necesario generar aquel plan de negocio claramente viable, pero en nosotros mismos, ¿no?
El día de ayer salió una publicación, ¿no? El diario La República, si no me equivoco, y hablaba de Tony Zúcar, ¿no? Este percusionista, ¿no? Que ha sido premiado en los Grammy, ¿no? Y que hoy pues está trabajando en este programa Yo Soy como jurado, ¿no? Y él indicaba que una de las razones por las que él se hizo pues productor fue porque nadie lo llamaba para ser pues percusionista y para estar en lo que él ahora se desenvuelve, ¿no? Lo que él ahora desarrolla. Entonces él decía, que como nadie lo llamaba, él dijo, entonces yo mismo tengo que hacerme productor de mi mismo trabajo, porque si nadie me llama, yo de alguna manera tengo que exteriorizar mi trabajo, ¿no? Y es así que justamente en esta parte amarilla, este semáforo es donde se marca pues esta parte decisiva en el de continuar o no continuar, a pesar del cierre de puertas, ¿no? A pesar de lo difícil que es, ¿no? Y en la parte verde, ¿no? En este semáforo ya en la parte verde, hablamos del mercado laboral, hablamos de esta gestión de cambio que debemos adoptar todos desde el ámbito profesional, ¿no? Si queremos permanecer vigente, pues claramente tengo que optar, por ejemplo, por un cambio de rubro, si es necesario, por ser más flexible en el ámbito de los horarios de trabajo, hoy que estamos muchos de nosotros en teletrabajo o trabajo remoto, ¿no? Por establecer nuevos mecanismos, por establecer incluso nuevas relaciones laborales, ¿no? Porque hoy en día trabajamos con diversas personas, ¿no? Que se orientan o trabajan desde diversos países, ¿no? Tenemos que estar en la constante búsqueda, por ejemplo, de clientes, nuevos clientes, porque sabemos que muchas empresas han cerrado, así como también de nuevos proveedores, ¿no? Entonces, la gestión del cambio nos obliga a adaptarnos a un mejor o a un nuevo mercado laboral. Y es así que se establece ese semáforo, ¿no? De la empleabilidad, el análisis y la evaluación del entorno, ¿no? Ya la puesta en práctica de los emprendimientos, del autoempleo, de la búsqueda activa de trabajo, ¿no? Y la adopción de una gestión de cambio, ¿no? Justamente para poder reincorporándonos al ámbito, pues, laboral. Pues bien, entonces hay una especie de ruta, ¿no? Hacia la empleabilidad que tiene también muchos factores que son claramente importantes. Se hace este análisis del diagnóstico de la demanda, ¿no? De esta evaluación pormenorizada, por ejemplo, de las demandas actuales. Frente a la pandemia, ha habido pues innumerables cambios, incluso frente a los productos que los clientes desean, ¿no? De repente, ante las mascarillas, los productos de limpieza no eran tan requeridos, sin embargo, ahora sí. Por ejemplo, estamos en época de no haber existido esta pandemia, de etapa escolar, ¿no? Estamos ya en febrero, ¿no? Y el otro mes ya inician los chicos en las clases, ¿no? Pero la demanda, ¿no? No me orienta, por ejemplo, a la venta de uniformes escolares o a la venta de zapatos escolares porque nadie va a comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos pues no están yendo al colegio o no van a ir, al menos eso parece todo este año, ¿no? Entonces eso me obliga necesariamente a evaluar y hacer un diagnóstico de aquella demanda, ¿no? Que finalmente es la que rige el mercado. Tenemos también el perfilamiento y la orientación, el reconocimiento de habilidades, de intereses laborales, de identificación de potencial de aprendizaje. Hemos escuchado en muchas ocasiones, y no es muy difícil en realidad escuchar estos términos, pero dicen, ¿no? Yo cojo lo que sea porque no hay trabajo, ¿no? Estas frases siempre las escuchamos, ¿no? Así me paguen poco, yo lo cojo porque no hay trabajo. El problema de aceptar algo que no nos gusta es que no vamos a durar en ese puesto, porque no nos gusta, porque no lo vamos a desarrollar bien, porque no está dentro de nuestras competencias hacerlo. Claramente hay personas que, hay muchas cosas que nunca las han desarrollado y que claramente pues les ha permitido luego tener negocios exitosos, pero parte de la construcción de aquel negocio exitoso es justamente que les guste hacer lo que hacen. Entonces, si desconocemos nuestras habilidades, si desconocemos nuestro potencial de aprendizaje en diversas áreas, así como también nuestros intereses laborales,
estaremos pues propensos al declive, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible es importante justamente hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Así tengamos que empezar, ¿no? Desde lo que, entre comillas, se diría desde cero, ¿no? La formación. Muchas personas dejan de lado algo que es bastante importante, como es, por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? Lo que se dice, los estudios dicen, de que las capacitaciones tienen una vigencia de 3 años, por lo que se requiere, se solicita y es muy valorado en las organizaciones que el personal, ¿no?, esté constantemente capacitado. Y eso es lo que se ve al momento también de evaluar los CVs, ¿no? Entonces, si vemos de repente una persona que tenía una capacitación de hace 10 años frente a una persona que tenía una capacitación de hace 2 o 1 año, pues claramente vamos a inclinar la balanza para el que mantiene una capacitación más actualizada, ¿no? El problema es que muchas personas no lo toman en cuenta, ¿no? El problema es que muchas personas no le ponen foco también a este ámbito que es definitivamente tan importante. Muchas de las empresas hoy en día dan el beneficio, ¿no?, de poder capacitar a su mismo personal para que puedan incluso trasladarse a otras áreas o incluso irse a otras empresas. Entonces, la ruta de la empleabilidad o hacia la empleabilidad justamente genera esa posibilidad de inserción laboral de calidad, ¿no? Pues bien, tenemos que dentro de términos de competencias de productividad, ¿no?, y competencias transaccionales, es importante, obviamente, aquellas competencias desde el ámbito pues académico, ocupacional, pero también de capacidades propias y de habilidades, ¿no? De aquellas habilidades, de aquellas competencias que sin duda alguna son muy importantes para el desempeño del trabajo. De forma bastante constante, vemos cómo hay personas que reúnen, ¿no?, los perfiles, que reúnen los requisitos para poder postular a un trabajo y muchos de ellos se encuentran incluso en la misma línea, ¿no?, con los conocimientos técnicos. Pero ¿qué pasa, ¿no?, con aquellas habilidades, ¿no?, estas habilidades blandas, estas competencias que me proveen justamente de aquel factor diferenciador? Muchas de las personas no le tomamos la importancia de vida, no trabajamos, ¿no?, en nuestras propias habilidades. Por ejemplo, ¿no?, la comunicación. Hay muchas personas que de repente son bastante calladas, ¿no?, donde lo que se requiere es que tengan una comunicación constante, fluida. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Este concursante del programa Yo Soy, ¿no?, que imita a Ricardo Montaner, tiene una voz privilegiada, ¿no? En realidad se parece mucho, ¿no?, al cantante original, pero tiene este problema, ¿no?, el pánico escénico, ¿no?, de este temor de repente, ¿no? Entonces, para lo que él realiza, que es justamente una imitación a público abierto, ¿no?, con gran cantidad de seguidores y de personas y de gente, pues obviamente no debería de tener este tipo de problemas. Tal es así, ¿no?, que en la última presentación él abandonó el escenario y pues ahora ha recurrido a especialistas justamente para que lo ayuden, ¿no?, porque necesita ayuda profesional, a tratar de sobrellevar, ¿no?, esta problemática de el tema pues del pánico escénico que tiene, porque en la carrera que él claramente va a desempeñar como imitador, como cantante, esto le va a restar, ¿no? Entonces, pero es importante trabajar, ¿no?, sobre aquellas habilidades que son tan requeridas, ¿no? Desde el ámbito técnico, la voz la tiene. Lo mismo pasa con los conocimientos técnicos para desarrollar cualquier profesión. Muchas personas tienen los conocimientos técnicos y muchas también mantienen el mismo nivel. Pero ¿qué hace aquella diferencia, no? Entonces, volviendo al ejemplo, si él no trabaja esas competencias, esas habilidades, ¿no?, esas destrezas de poder interrelacionarse con el público o tener esta facilidad, ¿no?, de poder llegar al público, pues lamentablemente, ¿no?, su carrera va a quedar ahí, su carrera como imitador, ¿no?, porque creo que él es contador. Entonces, justamente por esto es importante, ¿no?, el desarrollo de habilidades que claramente por mucho tiempo
no se le ha prestado la debida importancia, ¿no? Bien, de acuerdo con el Instituto Nacional de Informática y Estadística, el INEI, la encuesta permanente de empleo del trimestre mayo, junio y julio publicó el 15 de agosto que en Lima Metropolitana nos encontramos con un 51% de desempleo por población pues económicamente activa desocupada, ¿no? Y esto hablamos justamente del año pasado, ¿no? Mayo, junio, julio, por el tema pues de la pandemia. Este dato nos ayuda a entender que en el mercado laboral se tiene pues mayor demanda de empleo y por la crisis actual un número limitado de opciones laborales, es decir, más personas y menos plazas, ¿no? Por ello, los profesionales de hoy debemos entender que la competencia laboral se centra no solo en las habilidades duras, es decir, no solo en los conocimientos técnicos, ¿no? O también llamadas competencias básicas, dicen, y técnicas que son propias de cada profesión, sin duda alguna, y también de la experiencia que uno adquiere en el camino, sino también en las habilidades blandas, que son pues competencias transversales que nos ayudan a competir en niveles de interacción social. Entonces, ¿qué sería de nosotros en términos de empleabilidad si no mejoramos la comunicación, si no mejoramos la negociación, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, ¿no? En términos, por ejemplo, de negociación, la negociación es una de las habilidades pues, que más se desarrollan en todos los niveles y a cada momento de nuestras vidas, ¿no? Incluso hasta cuando nos vamos al mercado, estamos tratando de negociar para que nos bajen el precio, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Queremos pedir un permiso y negociamos, ya, yo lavo los platos, pero déjame salir, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera nosotros recurrimos a la práctica de habilidades que de hecho en el ámbito profesional van a ser mucho más evaluadas, van a ser mucho más necesitadas, van a tener una importancia clara, ¿no? Al momento de poder acceder a un trabajo. Pues bien, para esto, ¿no? Ya hablamos de habilidades que van a ser propias de las competencias, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del año que ha pasado y de los que vienen también. De acuerdo al Foro Económico Mundial, hay habilidades que ya no van a ser negociables, sino que van a asumirse como inherentes a cada ser humano. Dentro de ellos también tenemos la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, la creación, ¿no? El uso de herramientas digitales, que ya no es una alternativa, sino más bien ya pasa a ser una herramienta indispensable de trabajo, ¿no? Y claramente muchas otras habilidades. Entonces, estamos frente, ¿no? A un mundo en el que, si bien es cierto, es importante eh, los conocimientos técnicos que nos da definitivamente cada carrera, cada profesión que hemos llevado, la experiencia misma, es indispensable el manejo también de habilidades que nos permitan justamente poder llevar nuestra carrera, nuestra profesión y escalar en ella. Porque finalmente lo que un profesional quiere es una línea de crecimiento, ¿no? Ya sea dentro de la organización o ya sea por emprendimiento propio. ¿Qué vemos? Vemos, como ya le he manifestado anteriormente, hay ahí dos vasitos, ¿no? Y uno está pues molesto y habla, ¿no? Estoy medio vacío. El otro, más contento, dice, estoy medio lleno. Entonces, ¿de qué depende mirar cómo está el vaso? Si ambos tienen básicamente la misma línea o se encuentran en el mismo contexto. Entonces, uno de los puntos claves es la actitud, ¿no? En términos de empleabilidad, la actitud va a demandar mucho, ¿no? Entonces, la actitud en realidad lo es todo, porque, ojo, en algún momento todos, absolutamente todos, por medio de esta situación, nos hemos visto muy bajoneados, muertos de miedo, ¿no? Porque no saber pues cómo se nos avisora el futuro es complejo, pero a diferencia de personas que adoptan una actitud positiva, estas personas se inclinan claramente al logro, ¿no? La actitud positiva se inclina al logro a pesar de las circunstancias. Mientras que la actitud negativa se inclina justamente a la paralización de actividades,
a abordar el contexto de la manera más pesimista posible y obviamente a que no se logre absolutamente nada, ¿no? Entonces, la actitud nos va a suponer esa especie de trampolín, si es que lo adopto de manera positiva, esta especie de trampolín para reubicarme o reinsertarme a aquel mercado laboral, ya sea porque estoy en búsqueda activa de empleo o ya sea porque genero un empleo. Mientras que la actitud negativa, a la par que me paraliza, lógicamente no me permite ver alternativas de solución a los problemas. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que vemos, ¿no? Y a lo que aspiramos. Porque si constantemente voy a estar con una actitud pues derrotista, entonces eso es lo que voy a llamar, eso es lo que voy a jalar. Y en términos de empleabilidad, la actitud derrotista se traduce en una simple palabra: no empleo, no hay, no va a haber, no vas a encontrar, ¿no? Bien. Sabemos que el concepto pues, de competencias, ¿no?, se basa también en un modelo de iceberg de competencias propuesto por Spencer y Spencer. Y todos, de alguna u otra manera, tenemos partes visibles que todas las personas pueden evidenciar, pero también tenemos partes invisibles, ¿no? Entonces, dentro de la parte en la medida de la parte pues visible, tenemos aquellos conocimientos que podemos demostrar. Por ejemplo, información que una persona tiene de un área en particular, ¿no? Aquellas habilidades duras, ¿no? En qué somos expertos, en qué nos desarrollamos. Y también tenemos esas destrezas, ¿no? Que es una demostración pues conductual que nos da pues la misma experiencia, el mismo expertise, ¿no? Pero también tenemos aquella parte invisible que nos habla de ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y eso va a determinar también los términos de empleabilidad, porque en la medida de cómo nos veamos, de cómo mantengamos aquella actitud, es que vamos a estar más propensos o no a conseguir trabajo o a hacernos autoempleables. Entonces, si yo constantemente me miro como un perdedor, si constantemente me miro como alguien que no logra, ¿no?, y que a cada rato pues postula, no la llaman, tiene tiempo y nadie me hace caso y ahí me quedo, ¿no? Entonces no voy a lograr absolutamente nada. Otro punto que se encuentra dentro de esta parte invisible son justamente aquellos rasgos, ¿no? Esa disposición general de la persona a comportarse de cierta forma, ¿no? Entonces, frente a una actitud derrotista, voy a estar pues melancólico, voy a estar triste, voy a estar deprimido, ¿no? Voy a estar cabizbajo, pero no voy a tener los objetivos puestos donde tengo que ponerlos, ¿no? Que es delante mío. Y motivos, pensamientos recurrentes que motivan el comportamiento. Si bien es cierto, varias empresas no me han abierto la puerta, ¿no? Yo trato, pues, en este punto, las personas que son, que de repente mantienen una actitud negativa, de justificar el que no encuentro trabajo. No, si nadie me contrata, entonces ya no trabajo, ¿no? Pero en una actitud, pues, que mantiene una persona positiva, más bien querrá buscar, ¿no?, nuevas formas de poder generar su propio empleo. Y así lo hemos visto, ¿no? Como varias empresas, así como también personas, se han logrado recolocar. Ahora diremos, pero qué fácil, ¿no? Es hablar y decir, recolocarse. Pues bien, le diré, ¿no?, les diré a todos ustedes que si bien es cierto, ¿no?, hay mucho desempleo, hay empresas que siguen operando, ¿no? Y en esas empresas tenemos que volcar justamente aquella búsqueda de empleo, ¿no? Bien, ¿cómo mejorar tu posición en el mercado laboral? Es importante definir nuestro valor. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo definimos nuestro valor? ¿Soy aquel profesional que las empresas buscarían? Y si no lo soy, ¿por qué? ¿Por qué no me buscarían? ¿Qué es lo que necesito? ¿No? Y si ya me cansé de postular y nadie me llama, ¿no?, ¿por qué no emprendo? ¿Por qué no hago una evaluación de aquel mercado, ¿no?, donde me permita ser autoempleable? Como punto 2 tenemos definir el objetivo, tu objetivo de aprendizaje, ¿no? Como ya les manifestaba, el tema del aprendizaje debe ser constante, continuo, orientado a la mejora continua justamente.
Una persona no es empleable en cuanto no tenga los objetivos claros, ¿no? Se va a hacer menos empleable. Si no tengo objetivos claros, obviamente no sé a dónde voy a llegar, no sé lo que quiero alcanzar, entonces tampoco el empleo va a ser pues parte de este proceso o este tránsito. Y como número 3 tenemos elaborar justamente el plan de acción, ¿no? Y es lo que le mencionaba, ¿no? Volviendo al ejemplo de Tony Zucker, por ejemplo. Él decía, ok, yo me había preparado, pero nadie me contrataba. Toqué miles de puertas. Entonces elabora tu plan de acción. Y es así que él mismo se convierte en productor de su mismo trabajo, ¿no? Y lógicamente esto ya ha salido al mercado, es donde lo empiezan a llamar, donde ya empieza a ser productor de celebridades, ¿no? Porque él mismo vendió, ¿no? Lo que él ofrecía, sus servicios, ¿no? Él mismo generó su propio valor, ¿no? Entonces es importante también elaborar aquel plan de acción. Claramente necesitamos de mucho conocimiento digital, hoy es algo que ya no es negociable, gestión de la información, abocado mucho al tema de redes sociales, por ejemplo. Y una de las preguntas que le hicieron justo a Tony Zucker es cómo es que él dio a conocer su trabajo, porque él tampoco no es que pues empezó con el pie derecho, ¿no? Y él dijo de que uno de los puntos importantes para lanzar bien su carrera fue justamente las redes sociales. Las redes sociales bien usadas y bien utilizadas pueden proporcionar, ¿no?, esta ventana que requieren tantos profesionales y tantos emprendedores para justamente seguir con aquellas labores, ¿no? Entonces, porque él justo mencionaba de que él no tenía dinero como para recurrir pues a grandes productoras, grandes empresas, para que puedan promocionar su trabajo. Entonces las redes sociales fue aquella ventana, ¿no? Entonces, de cara a esta situación es que hoy se convierte pues en factor fundamental que dentro del ámbito de empleabilidad contemos con conocimientos de estas ventanas, ¿no? Que nos dan pues luces, ¿no? Para dar pues nuestro trabajo a conocerlo al mundo. Tenemos también el trabajo en la red, el aprendizaje continuo, ¿no? Otra cosa que es muy rescatable es que él, por ejemplo, y sigo con el ejemplo de Tony Zucker, se presentó a una audición, dice, ¿no? Sin saber tocar muy bien, ¿no? Pero cuando lo seleccionaron, le dijeron, vas a hacer esto, y él dijo, no estoy preparado, porque no me he preparado bien para esto. Su jefe le dijo, tienes una semana para aprenderlo, ¿no? Y él justo manifestaba, ¿no? Yo tuve que aprender en una semana lo que normalmente se aprende en 6 meses. Por esto es importante el tema del aprendizaje continuo, ¿no? Porque nos da una desventaja. La visión estratégica, hablamos en términos también de liderazgo en red y orientación, pues claramente al cliente, que es lo que les gusta, ¿no? A nuestros usuarios y a nuestros clientes. Entonces, justo hablábamos de este punto que es fundamental, ¿no? Las redes sociales. Si ya tienes tu CV actualizado y quieres empezar a buscar trabajo, el siguiente paso son las redes sociales. Es importante actualizar nuestro CV, darnos a conocer, porque se ha visto en muchas oportunidades cuando postulan que la información que tiene el CV, ¿no?, ya no es la que, ya no se asemeja a la realidad actual. Probablemente haya tenido pues un crecimiento, haya terminado la labor en alguna empresa, pero eso sigue reflejando como si hasta la actualidad se estuviera dando. Y eso también refleja de que los candidatos no se toman pues el tiempo de revisar su CV y actualizar su información. Y eso es bastante importante. Claramente, ¿no? Antes, ¿no?, en el término de empleabilidad y de búsqueda de empleo, recurríamos a los periódicos, que tenía pues una cobertura y un alcance bastante limitado. Pero hoy las redes sociales nos ven a través del mundo, ¿no? Por lo tanto, mientras más transparente, mientras más abundante, mientras más real sea la información que otorguemos, claramente vamos a tener, ¿no?, este punto diferenciador. Todo lo que publicas en la red puede ser usado en tu contra o a tu favor. Redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter son visitadas constantemente por reclutadores
y Headhunter cuando necesitan ocupar una vacante y conocer más sobre el posible candidato. Y esto es algo, y hablo de repente a las personas que les quieren pertenecer a alguna organización, de repente no contemplan, ¿no?, la posibilidad de autoemplearse y constantemente pues están en la búsqueda activa en alguna empresa. Pero en este sentido hay que tener en cuenta que lo que uno publica en la red es de dominio público, justamente su nombre lo dice, ¿no? Publicar, de dominio público. Es decir, no solamente va a ser en muchas ocasiones para mis amigos, para mis conocidos, sino también, ¿no?, para estas personas que hacen este tipo de evaluación. Por eso, justamente, es tan delicado publicar fotos, publicar información que no sume, ¿no?, a una empresa o no les dé la información real sobre aquel candidato, ¿no? Otro punto importante, también en términos de empleabilidad, por ejemplo, es cómo me presento en estas redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, que es una red social profesional, ¿no? Anteriormente hablábamos de cuál es uno de los grandes errores de las fotos en LinkedIn. Ponen fotos con mascotas, fotos bebiendo, fotos con filtro, ¿no? Fotos donde quieren posar más para una cámara, y eso resta mucho a un candidato, ¿no? Si bien es cierto, es importante cómo uno se presenta, ¿no?, ante la sociedad, hay que también ser coherente, ¿no? Yo no puedo decir de repente en mi CV, soy una persona responsable y me tomo una foto pues embriagado y lo subo de esa manera, ¿no? Eso de repente puede quedar para Instagram, ¿no?, para Facebook, pero para LinkedIn no. Hay que también saber posicionarse en la red en la que estamos, ¿no? No todas las redes nos sirven para publicitar nuestra vida personal, ¿no? Bien, entonces sabemos, ¿no?, de que estamos a la vista del mundo, de que hay muchos reclutadores que justamente pues recurren a este tipo de páginas para conocernos un poco mejor, ¿no?, y para ver qué tan coherentes somos con la información que estamos brindando. ¿Por qué son importantes o por qué son tan importantes las referencias laborales, ¿no? En muchas páginas justamente de reclutamiento piden referencias laborales, ¿no? Y es que esto también nos da luces del trabajo, de la trayectoria, del crecimiento que ha tenido, ¿no?, un profesional dentro de la organización, ¿no? Por esto también es tan importante que aun cuando se salga de alguna empresa, se sigan manteniendo las buenas relaciones laborales. Es necesario, ¿no?, porque nos condiciona justamente a que aquellas referencias sigan pues dando base sólida, ¿no?, a nuestra línea de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo de repente salgo de una organización y salgo peleándome con medio mundo, ¿no? Nadie va a dar, pues obviamente, referencias buenas, referencias sólidas sobre mi persona. Y es que en un mundo tan globalizado como en el que estamos, conseguir información sobre una persona no es difícil, ¿no? Incluso hay profesionales de tan alto impacto que ya se le conoce cuál es la trayectoria simplemente con el boca a boca, ¿no? Sin necesidad de averiguar mucho tampoco, ¿no? Entonces, en la medida que empecemos a dejar ese rastro positivo, esa huella positiva en términos de empleabilidad, va a ser pues muy beneficioso, ¿no? Bien. LinkedIn es esta herramienta que claramente nos abre las puertas al mundo, ¿no? Hoy cuenta pues con una plataforma que no solamente ayuda a los profesionales de manera individual, sino a los negocios B2B, B2C, ¿no? Entonces, hablamos de una herramienta abierta al mundo, pero a gran escala, ¿no? Entonces, en este contexto, LinkedIn llega a ser pues esta carta de presentación, ¿no?, que nos va a ayudar, ¿no?, a sostenernos y a mantenernos en esta línea de crecimiento constante, ¿no?, a nivel profesional. La red de contactos es importante. Mantenerla de forma sana y de forma saludable es indispensable. La red de contactos
se genera desde el ámbito de las relaciones personales, de las relaciones sociales, pero también de las relaciones profesionales, ¿no? Y es importante también seguir manteniendo esta relación, esta comunicación perenne con aquellas personas, por ejemplo, de aquellos lugares donde hemos salido, donde ya no trabajamos, pero que sabemos que estos compañeros, que estos amigos, pues siguen trabajando allí. Al momento de pedir referencias, va a ser justamente esta persona que se quedó en esa organización, va a ser aquella que provea a la empresa interesada en mí, ¿no?, de dar las mejores referencias y la mejor información. En el ámbito personal es necesario, ¿no?, y es importante, ¿no?, que les contemos, ¿no?, a nuestros allegados, a los amigos, en qué estamos, ¿no? Porque muchos de los puntos importantes en términos de reinserción laboral justamente se da por la red de contactos, ¿no? Se habla de que la reinserción laboral se da en un 87% más por la red de contactos que incluso por búsqueda activa de empleo. Entonces, vemos que sin duda alguna, ¿no?, representa aquel factor que es importante en términos de relacionamiento, ¿no? Esta, esta parte basada en las recomendaciones, ¿no?, contribuyen claramente, ¿no? Entonces, construir una red, pues, de contactos aporta valor claramente al perfil profesional, ¿no? Hay que cuidar la información que se tiene, pues, en las cuentas, ¿no?, en estas redes, ¿no? Eh, Utilizar Facebook de una manera profesional también es importante, ¿no? Si bien es cierto, Facebook habla más del término de la vida personal, también hay que mantener ciertas líneas, ciertos parámetros, ¿no?, para colocar información o subir fotos. Porque después de LinkedIn, Facebook es la red más visitada para conocer a aquel postulante, ¿no? Es importante también cuidar mucho, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, con un reclutador, con un entrevistador, guardar las formas, así también como la ortografía. Muchas personas no caen o no ven la importancia de guardar las formas, ¿no?, al momento de hablar, al momento de escribir, ¿no? Muchas personas escriben, por ejemplo, un correo y, como ya le he dicho en alguna oportunidad, es un atentado a la retina y al ojo de las personas. Unas faltas ortográficas garrafales, ¿no? Y si nosotros obviamente trabajamos con otras empresas, somos de repente proveedores de otras empresas o tenemos muchos clientes, imagínense eso, o sea, por más que digamos sí, pero la persona tiene los conocimientos técnicos, tiene todas las habilidades para desarrollar el trabajo, sí, pero este punto que a veces no lo tomamos muy en cuenta, suma mucho, porque nos habla también de la preocupación que tiene aquel profesional, ¿no? Por ser cada vez más íntegro, más capacitado y más competitivo en el ámbito laboral, ¿no? Otro punto importante es que el perfil que mantengamos es también nuestra marca, es ese sello, ¿no? Y claramente muchas personas, por ejemplo, ¿no?, ni bien acaban pues una capacitación, lo primero que hacen es subir esa información, ¿no?, a la red, porque lógicamente la información que yo suba va a ser aquella que visualice toda esta red de contactos que finalmente pueden ser ese nexo para la reinserción o la incorporación laboral. Bien, tips de empleabilidad. Es importante salir de la zona de confort, es importante ampliar al campo de visión, elegir la meta, ¿no? Muchas personas han llevado años en un mismo rubro, pero hay rubros que no van a poder reactivarse a corto plazo, ¿no? Por lo que es importante, pues, si yo de repente me dedicaba al rubro entretenimiento, ahora ver la posibilidad de reinsertarme en el rubro finanzas, ¿no? O en el rubro de repente supermercados, de artículos de primera necesidad, porque el rubro entretenimientos va a ser muy difícil que se reactive en un 100%. Otro punto importante es adquirir templanza ante los conflictos.
Y en este sentido, muchas de las personas no han tenido esta capacidad de resiliencia eh, y en vez de apostar por mirar nuevas formas de trabajo, por evaluar de repente el mercado y la demanda para, si no encuentro trabajo, autoemplearme, pues más bien cuestionan, ¿no? Cuestionan, están en frecuente conflicto, de repente con la realidad, con el mercado, con los trabajos, odian a todo el mundo, ¿no? Y eso obviamente no sirve de nada. Mantener la meta visualizada. ¿Cuál es la meta? La meta es tener trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo obtengamos? Ese es un punto aparte. Pero la meta es tener trabajo y la meta es una sola. Encontrar trabajo porque de eso tengo que vivir, ¿no? Ahora, ¿cómo lo consigo? Autoempleándome o estando en búsqueda activa de trabajo. Ese es otro punto, ¿no? Pero la meta está ahí. Yo tengo que tener esa visión también de que eso es lo que quiero lograr, ¿no? Y me estoy formando, me estoy capacitando, estoy tomando acción, ¿no? Sobre diversas actividades para llegar a esa meta. Es importante. Si ya estamos dentro de una entrevista o de repente estamos por ingresar a una organización, es importante, ¿no? Hablar sobre mi futuro, sobre mi crecimiento, sobre lo que yo espero y lo que quiero lograr y cómo puedo contribuir a una organización, cuál sería el valor agregado, los logros que podía establecer dentro de esa empresa. Y muchas personas, y puede ser de repente por este tema de la coyuntura, ¿no? Y por lo difícil que ha sido, pues, sobreponerse a esta situación, hablan mucho del pasado, ¿no? Hablan mucho del trabajo anterior, hablan mucho de cómo era la empresa, y eso no nos suma, ¿no? Entonces, es importante hablar del futuro, de lo que se espera, de lo que se quiere lograr, de todos los recursos que vamos a poner a la mano para que esto de uno u otro modo se logre, ¿no? O se llegue a concretar, ¿no? Bien, bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Muy bien. Telefónica, bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? Sabemos. Telefónica tiene una fundación, ¿no? Fundación Telefónica, que durante años ya viene trabajando en términos, pues, de empleabilidad. Y justamente lo que quiere proveer esta fundación es de conocimientos y de herramientas básicas para que jóvenes, ¿no? Puedan acceder a un empleo digno. Y no solamente jóvenes, ¿no? Hablamos de la población en realidad activa, ¿no? Porque población activa vamos desde jóvenes hasta personas ya más adultas. Pues bien, entonces Telefónica tiene esta fundación y esta fundación brinda asesorías, brinda capacitaciones permanentes y continuas, ¿no? Sobre herramientas actuales. Por ejemplo, hace poco ha estado brindando cursos de metodologías ágiles. ¿Qué es lo que está en boga? ¿Qué es lo que hoy se necesita? ¿Qué es lo que hoy apremia, ¿no? En términos de empleabilidad? Hay muchas empresas que recurren justamente a estas herramientas para la elaboración de proyectos. Es así que Telefónicas pues brinda estas capacitaciones. Otro curso de repente que estaban también brindando es sobre el marketing digital. Sabemos, ¿no? Que hoy por hoy pues claramente nada, ¿no? O al menos la mayoría de las funciones o de las labores se pueden hacer sin herramientas tecnológicas. Basados en esto, basados en el tema de la cuarentena, del aislamiento, es donde justamente se hace necesario, ¿no? Los conocimientos sobre este tema, ¿no? Entonces, Telefónica buscó, ¿no? Buscó y brindó justamente llegar con estas herramientas al público, ¿no? De modo tal que de alguna u otra manera les brindara esta base sólida en términos de conocimiento. Dicha capacitación, la misma, ¿no? Daba justamente una certificación, ¿no? Propia de esta empresa, ¿no? Entonces es necesario seguir capacitándonos porque pues va a ser lo único, ¿no? Que nos ayude también en términos de empleabilidad, ¿no? Tenemos a empresas como McDonald's, tenemos Avon y tenemos Nestlé. Nestlé, por ejemplo, aunque ya anteriormente se ha venido desempeñando en este ámbito de
Primer Empleo, tuvo pues como iniciativa el programa para jóvenes, ¿no? En el que asumió pues un compromiso de capacitar a jóvenes de Chile, Colombia, México, Perú, ¿no? Hasta el año, por ejemplo, 2020. Y esta capacitación iba a brindar una oportunidad a 30.000 jóvenes, ¿no? En estos países. Y es que uno de los puntos que es pues importante es que cuando uno sale al mercado laboral y no tiene ningún tipo de experiencia, ¿no? Es casi no elegible, ¿no? Porque siempre piden, ¿no? Siempre piden la experiencia laboral, sobre todo cuando hablamos de cargos pues mucho más altos, pero aún por más básicos que sean, también piden, ¿no? Son pocos en realidad las empresas que no piden experiencia hasta para atención al cliente, ¿no? Ahora, también sabemos, ¿no? Que en estas circunstancias hay empresas que también abusan de lo que piden, ¿no? La vez pasada leí pues un aviso que decía bachiller con 10 años de experiencia. O sea, hay que ser también realistas en lo que uno pide, ¿no? Entonces no vamos a pretender que un bachiller tenga 10 años de experiencia. Ahora, ¿por qué piden bachiller? Porque quieren pagarle menos, obviamente. Pero no se va a encontrar pues un bachiller con 10 años de experiencia. En todo caso ya hubiese sacado el título hace rato, ¿no? Pero bueno, entonces Nestlé justamente se enmarca en este compromiso que asume la compañía a un largo plazo, en el que en un trabajo conjunto, ¿no? Con las Naciones Unidas por el alineado justamente con los objetivos de desarrollo sostenible, es que lanzan, ¿no? Estas oportunidades al mercado para que se le apoye, pues ya sea a los jóvenes que quieren incorporarse, ¿no? Al ámbito laboral, postulando en alguna empresa, o incluso ayudándolos a autoemplearse, ¿no? A generarse estos empleos y hacerse pues emprendedores. Entonces, este tipo de programas facilitan la integración pues, social y económica de los jóvenes y claramente contribuyen a construir pues, un futuro mucho mejor para todos, ¿no? McDonald's igual, ¿no? Si nos damos cuenta, ha empezado hace poco también con la incorporación de adultos mayores, ¿no? Para atención en sus cadenas, ¿no? De comida rápida, pero tienen y mantienen estos programas para jóvenes para que se reinserten o se inserten como un primer empleo al ámbito laboral. Tenemos también empresas como Avon, ¿no? Muchos de los puestos en realidad en Avon se basan básicamente en un trabajo independiente, ¿no? Lo que busca es que claramente estos jóvenes puedan acceder a una cierta independencia económica, ¿no? Bien. Tenemos justamente, ¿no? Las cifras de las empresas que ya les estaba diciendo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de Nestlé, que hay una iniciativa para promover, pues, el empleo juvenil, ¿no? En Colombia, por ejemplo, y se van estableciendo, pues, cifras a dónde quieren llegar, ¿no? Hacen el análisis en base a las personas desempleadas y quienes se encuentran aún en esa línea, ¿no? De estar dentro de la población activa, laboral, ¿no? Pero que muchas de ellas se encuentran en desempleo, ¿no? Entonces vemos allí, ¿no? Justamente las tasas, los números que nos dan luces, ¿no? De cuánta población en realidad se encuentra pues desempleada y que necesita, ¿no? Y el desempleo no es falta de capacidad realmente, ¿no? El desempleo muchas veces es que no hay tampoco la capacidad de albergar a toda la población activa laboral. Así como estas empresas, también tenemos empresas como Ernst & Young, ¿no? Engie, BBVA, L'Oreal, Mave, Sodexo, SGS, etcétera, ¿no? Mercer, Manpower, que impulsan justamente este ámbito de primer empleo o darle la oportunidad a, a las personas en términos pues, de empleabilidad. Bien. Johnson & Johnson también es otra empresa que apuesta justamente por emplear, ¿no? A los jóvenes y hacer pues estos programas de reinserción al mercado laboral. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.